Buenos días a todos a este webinario que le vamos a dar, digamos, el inicio en este instante. Mi nombre es Estefan Meyer, yo les estoy guiando en este espacio de una serie de webinarios que ya lleva casi un año. Hoy el tema son las experiencias en gobernanza climática en Centroamérica y en el Caribe. Y antes que empecemos, bueno, le voy a dar alguna información de la plataforma que estamos usando. Este es el VoiceBoxer, que es de pronto un poquito distinto a lo que están acostumbrados desde, digamos, otras plataformas como Teams o Zoom. Aquí nosotros tenemos de la misma forma unos group chats que es más para la comunicación informal, para saludarse, y tenemos el Ask the Question, que es básicamente si tienen preguntas acerca, digamos, hacia un ponente de este espacio, de este webinario. Nosotros estamos grabando el webinario por su información. Lo que es distinto en esta plataforma es que vamos a, digamos, yo tengo que dar la voz a la persona que está hablando, entonces por esto queremos solicitar que ponen sus preguntas en el Ask the Question y nosotros lo vamos a retomar en digamos, en la discusión con los ponentes y al final también, digamos, en las conclusiones. Y con esto yo pasaría la voz a Sandra Spies, la directora del proyecto Acción Clima, para las palabras de la bienvenida. Sandra, por favor. Muy bien, muchas gracias, Stefan, y buenos días a todos y todas. Gracias por dar la introducción y por permitirme de darles una muy cordial bienvenida a nuestro cuarto webinario en el marco del Interfaz ICI para Centroamérica y Caribe. El objetivo del día de hoy es que queremos que este sea un espacio para intercambiar experiencias entre proyectos, también sus buenas prácticas de los proyectos y de la región con respecto a la incorporación de actores relevantes en la elaboración e implementación de las NDCs. Nos propusimos conversar de ejemplos concretos y tangibles de la región en relación a diseño, actualización y desarrollo de políticas climáticas que permitan cumplir con los objetivos climáticos de los países. Y es por eso que hoy logramos contar con 3 ponencias sumamente interesantes donde podemos conocer en mayor detalle los procesos, resultados y lecciones aprendidas en la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas de Costa Rica y Guatemala. Muchas gracias a los ponentes por compartir su información en este espacio. Además, contaremos con la presentación de New Climate Institute, quienes elaboraron una guía para el desarrollo de estrategias a largo plazo, otro instrumento importante para la política climática, para un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que estos conocimientos sean de utilidad para todos y todas y les invitamos a participar a full, como dicen acá en Costa Rica, y muy activamente con sus preguntas mediante el chat. El tema de gobernanza a veces es un poco teórico, es interesante porque si uno pregunta por la definición de gobernanza puede contar con muchas respuestas diferentes y en este sentido espero que tanto los inputs que vamos a tener el día de hoy como preguntas y discusión al respecto nos alimente y nos enriquezca este conocimiento sobre elementos de gobernanza climática importante.
voy a decir un poco sobre la herramienta VoiceBoxer. Estamos usando esta plataforma. El hecho de que me están escuchando quiere decir que lograron entrar a la plataforma de VoiceBoxer, y creo que algunos conocen esta plataforma del intercambio que tuvimos en octubre del año pasado. La herramienta nos permite ofrecer esta sesión de hoy en español, tanto como en inglés, aspirando así a poder alcanzar a una amplia gama de proyectos en la región, ¿no? Tanto Centroamérica como el Caribe. Y dado que la utilizaremos por primera vez para todo un evento y también vamos conociéndola, les pedimos un poco de paciencia si hay alguna circunstancia técnica. Esto es como que estamos aprendiendo en conjunto y viendo las mejores maneras de llenar con vida esta interfaz regional. Y sin más, por el momento me despido y espero que disfruten muchísimo de esta sesión virtual. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Sí, en el caso, digamos, si ustedes prefieren seleccionar, digamos, o escucharnos en inglés, so if you want to join the meeting in English, there is a Si quieren unirse a la reunión en inglés, hay un botón en la parte izquierda donde ustedes pueden seleccionar el idioma que quieren escuchar. Si quieren escuchar el piso directamente en cualquiera de los idiomas que se esté hablando en ese momento, inglés o español. Entonces, ¿qué nos espera el día de hoy? Ya pasamos por la parte de la bienvenida por parte de Sandra Spies. La agenda está estructurada que tenemos digamos, tres ponencias que nos dan diferentes ángulos al tema de gobernanza climática. Empezando, vamos a escuchar un poco sobre las lecciones aprendidas en la formulación de las NDCs en Costa Rica por parte de Diego Agüeras, de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Después tenemos un pequeño espacio de responder sus preguntas antes que nos vamos a la ponencia de María José Leiva, que es asesora en adaptación basada en ecosistemas del proyecto Cuencas Verdes de la Fundación Defensores de la Naturaleza, que nos cuenta un poco sobre la creación de condiciones habilitadoras para escalar la adaptación basada en ecosistemas y integrarla a los NDCs en Guatemala. De ahí otra vez tenemos tiempo, digamos, para las preguntas y respuestas. Antes que Pablo López del New Climate Institute nos cuenta o nos presenta un poco la guía que ha elaborado the New Climate Institute, que enfoca, digamos, haciendo realidad las estrategias a largo plazo para un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Nos va a dar un poco una idea inicial, cuál es la estructura, y de pronto podemos entrar también, digamos, a una otra, digamos, detalle de cómo aplicarlo y cómo eso puede ser útil para ustedes. Y de allá ya concluimos. Vamos a ver cuáles son, digamos, estas lecciones, digamos, de mirar al tema, y cuáles son de pronto definiciones que salieron, digamos, de tomar, digamos, estas diferentes perspectivas, y de allá cerramos. Como siempre, vamos a tener al final una evaluación del espacio para poder mejorarlo en el tiempo, y estamos previstos de cerrar a las 9:40 hora Costa Rica, más o menos como guión para ustedes. Con esto quiero invitar a Diego Agüeras de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica,
para explicar o para contarnos un poco sobre las lecciones aprendidas en la formulación de la NDC en Costa Rica. Diego, por favor, ¿estás aquí? Vamos a ver dónde se encuentra. Ok. Hola, Stefan. Gracias por la presentación. Y me disculpan, estoy desde la cuenta Anne Catherine por un problema nuestro de la Dirección de Cambio Climático. Ahora pasar mi correo, pero le agradezco mucho a Anne Catherine permitirme suplantarla en este momento. Gracias por la invitación. Yo trabajo en la Dirección de Cambio Climático y el año pasado estuve metido en el proceso de construcción de la NDC. La directora de Cambio Climático, Patricia Campos, me pidió que la excusara y que les contara un poco nuestro proceso. Mi campo es la comunicación y es un poco raro que alguien que haga comunicación esté explicando cómo se hizo un proceso de gobernanza. Pero en este proceso específicamente fue valioso y creo que es útil que alguien lo explique así porque desde el inicio nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que la comunicación tiene que estar central al proceso, tiene que comenzar del punto del puro principio del proceso. Tenemos que entender cómo queríamos contarle a la ciudadanía y al resto de actores sociales qué era este documento. Es un documento tan central para el país, metimos la comunicación desde el puro inicio. Porque, y ese otro punto, la NDC es un instrumento central que tiene que entenderse no solamente como un instrumento de gobernanza climática, sino como un instrumento de desarrollo país y de bienestar país. Y para lograr convencer a la ciudadanía de que este es un documento que en serio era un documento de bienestar y que era útil, pensamos que era valioso desde el puro inicio meter gente de comunicación para comenzar a darle forma y a estructurarlo. Entonces esa es la lógica por la cual estamos acá, o estoy yo acá en este espacio. Un poco de antecedentes, ya ustedes los conocen, pero cada 5 años, por este ciclo de ambición, y creo que es importante dar más adelante para la parte de elecciones atendidas, los países presentan metas climáticas. Costa Rica la presentó la anterior en 2015, un par de meses antes de la cumbre de París, y pensamos este documento nuevo como un avance, porque desde que se presentó la NDC en 2015, Costa Rica ha desarrollado 2 documentos centrales. Primero, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 2008, que fue una política central y que nos permitió entender muy bien cuál es el marco general de la adaptación en Costa Rica. Tiene 3 ejes sustantivos, 3 ejes instrumentales y en general nos da como la ruta de adaptación. Y un año después se presentó el Plan Nacional de Descarbonización, que es la estrategia a largo plazo bajo el Acuerdo de París de Costa Rica y que plantea la meta de ser emisiones netas cero en 2050. Entonces, después de la NDC del 2015 ya teníamos dos como grandes proyectos, 2 grandes metas muy claras, y la intención era articular estas metas como parte del proceso de desarrollo país, como le digo ahí, ¿no? Entonces, ya que queremos hacerlo así, diseñamos un proceso por definición participativo, y aquí mi compañero Felipe de León fue quien coordinó este proceso. En general, toda la NDC fue muy visionario y se dio cuenta que si no lográbamos tener una apertura amplia y realmente hacer partícipes del proceso a muchos grupos, no vamos a lograr tener una NDC sólida. En general, nuestra visión transformadora del país, y eso es central, la NDC busca ser transformadora, y tenemos 3 palabras centrales, aquí ponemos 4, pero son 3 o 4, es descarbonizada, justa, adaptada y resiliente. Y esto es porque la NDC va a servir al final para que Costa Rica sea un mejor país. Otra cosa central, y lo van a ver un poco el resto del documento, es que es un mejor país porque incluye a todas las personas y porque lo hace en el marco de los derechos humanos y del bienestar, en particular de las poblaciones más vulnerables. Entonces, la justicia climática es un elemento central en toda la NDC y cómo la construimos. Como la parte más técnica, son las metas generales. Entonces, Costa Rica aumentó ligeramente su ambición en la meta absoluta, comparando la meta que teníamos en la NDC 2015, que no me acuerdo exactamente ahora, pero era por encima del 9.11, lo bajamos al 9.11. Esto era para alinearla con, uno, la ruta del plan de descarbonización, y en segundo lugar, con la meta de emisiones net cero al 2050. También es una innovación que no teníamos antes. Tenemos ahora un presupuesto máximo de emisiones para el periodo de implementación de la NDC de los 10 años, del 2021 al 2030.
es una cosa que esta meta nos permite, creo, trazar con mayor claridad lo que sería éxito o no éxito en la NDC. Si pasamos esa meta, aunque lleguemos en el 2030 a un máximo absoluto de 9.11, no estaremos cumpliendo nuestra contribución. Y eso nos da un nivel extra de control a la ciudadanía más adelante y a la gente que trabaja en la acción de cambio climático en el gobierno, un nivel extra de compromiso para cumplir estas metas. Y en adaptación tenemos una meta tutelar en adaptación y mitigación. Está alineada con los objetivos de la Política Nacional de Adaptación y tiene que ver con fortalecer las condiciones de resiliencia social, económica y ambiental del país ante el aspecto del cambio climático. Y ahí un poco cómo se hace, toma de decisiones, inclusión de criterios de adaptación, cómo se adaptan servicios públicos, sistemas productivos, infraestructura. Y como es importante para Costa Rica, las soluciones basadas en naturaleza. Entonces, estas dos metas grandes en mitigación y en adaptación nos ayudan a estructurar en dos grandes caminos la NDC, pero a pesar de eso decidimos que no queríamos separarla todos los componentes, las contribuciones, sino que queríamos más bien integrarlas todas de manera integral, ¿no? La visión es esta visión de acción climática. ¿Cómo logramos que una meta que podría ser una contribución que aporte en adaptación y mitigación no tengamos que poner en ambos sectores, sino que creamos solamente una sola gran contenedor por áreas temáticas? Al final fue lo que decidimos para que el país se beneficie. Entonces, por ejemplo, si pensamos en infraestructura, puede ser infraestructura baja en emisiones, pero también debe ser resiliente. Entonces, lo pensamos más en el sentido de que es más valioso tener una visión mucho más central y una visión mucho más estructurada para poder armar una NDC a partir de ahí. Entonces, el otro elemento es que estaba la comunicación en adaptación, pero quiero contarles, creo, el proceso de construcción que me parece que es muy valioso para este seminario. Entonces, partimos de dos grandes, maneras de recoger información y procesarla. Tenemos un modelo cuantitativo, y para eso el equipo de modelación que está en la Universidad de Costa Rica, en el EPER Lab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, fue fundamental. Ellos han trabajado varios estudios y hemos avanzado los procesos de modelación climática. Por ejemplo, el año pasado fueron el motor en modelación del estudio costos y beneficios de la descarbonización de la economía de Costa Rica. Y con este grupo de modelación lo que hicimos fue poner a prueba un montón de supuestos, ¿no? Entonces no sabemos cómo hacer el futuro, pero si comenzamos a mover un montón de variables, podemos crear un montón de escenarios. Entonces creamos más de 3.000 escenarios y con esos escenarios comenzamos a probar qué pasaba en cada escenario si poníamos a prueba nuestros supuestos y nuestras políticas públicas base. Entonces, eso teníamos por un lado como una medida cuanti muy clara de qué podía estar pasando y qué podía ocurrir y qué era lo más probable que ocurriera en nuestros escenarios, lo que nos permitía generar políticas públicas robustas que se adaptaran a la mayor cantidad de escenarios posibles. Y por otro lado, nos dimos cuenta que los modelos, y es una cosa que sabemos, los modelos les falta esa imaginación humana que ocurre cuando contamos historias entre nosotros y nosotros, cuando nos comenzamos a contar por qué importan las cosas, le falta ese extra humano. Entonces creamos en paralelo un proceso de escenarios participativos futuros. Eso lo lideró especialistas de la UCI y la intención era tener un grupo grande de personas de diferentes sectores y comenzar a imaginar qué podía pasar en el futuro en sus sectores y a partir de ahí comenzar a ver cuáles eran los elementos más importantes que salían de ahí y meterlos de vuelta al sistema de modelación para alimentar uno con otro. Entonces, estos son los clústeres que trabajamos con los equipos de modelación narrativa, por decirle así. Entonces, tuvimos 5 clústeres diferentes entre septiembre y octubre. Y a partir de esos clústeres salieron, y aquí participaron más de 350 personas, me parece, salieron un grupo de supuestos que después pusimos a prueba en la parte de la modelación. Y entonces lo agregamos todo en 13 áreas de acción. Y ven que si ven las áreas de acción, ninguna es solamente mitigación o solamente adaptación, incluso la que es, digamos, más, que
clásicamente mitigación, que es energía, tiene también componentes, creo que vamos a ver ahora un poco de cómo se hace resiliente el sistema, y la intención de esto era que fuera un documento lo más integral posible. Y otra cosa importante es que está alineada no solamente con el plan de implementación, sino que también está alineada con una política pública que está dando Costa Rica que se llama el Plan Estratégico Nacional, que es un documento de Mideplan que intenta trazar la ruta al 2050. Y esto es importante porque no solamente la ANS tiene que ser buena, sino que tiene que permear en otros instrumentos de política pública del país. Pues un poco cómo se veían este documento muy rápidamente. Este es el área temática energía. Teníamos una pequeña introducción de cuál es nuestra visión, qué es lo que creemos que es importante. Entonces, bueno, aprovechar nuestros recursos para hacerlo de manera sostenible y limitar o reducir la utilización de combustibles fósiles. Y entonces, una por una, y lo podemos mostrar ahora, teníamos como ciertas contribuciones, y ese se ve el documento. Y una cosa que no se ve acá, pero que es súper importante, es que para cada contribución individual, entonces, por ejemplo, para esta primera, incluimos los cruces que tenía con una serie de agendas fundamentales para el bienestar. Entonces, primero los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, cada objetivo que estaba trazado en estas metas, aquí sería el objetivo, por ejemplo, de energía, estaba un pequeño icono en el documento impreso, y cuando tengamos el documento en un formato un poco más interactivo en web, va a ser igual. Y esto nos daba la posibilidad de que fuera claro cuál es el cruce de bienestar entre la NDC y el resto de los procesos del país global. Y también el otro gran componente de la agenda de bienestar eran otros procesos que no eran necesariamente de los ODS, pero por ejemplo, las metas de Sendai, las metas de la del Convenio de la Diversidad Biológica, de la Convención para compartir la certificación, y teníamos, creo que eran 7 u 8 diferentes convenciones y diferentes, carbono negro, creo, las metas de Kigali, de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces teníamos como muy claramente dónde estaba conectada cada una de ellas. Y eso para nosotros es central, mostrar cómo se conectan esos. Otras cosas centrales, creo, de la ANS son como varias de las grandes metas centrales. A mí me llama la atención, por ejemplo, esta meta del 2022, tener 30% del océano bajo algún tipo de esquema de protección. Costa Rica tiene ahora menos del 3%. Entonces, una meta sumamente ambiciosa. Pero para cada indicador, y pueden verlo en nuestra página web, en cambioclimático.geo.cr, pueden ver la ANS completa. Ahora, un par de innovaciones. Como les decía, la parte Quanti y la convención de la parte Quali. Y estos enfoques de transición justa. Antes de incluso de poner todas las contribuciones, tenemos un capítulo entero de cómo se hace esta transición de una manera justa. Porque no vale solamente incluir las contribuciones y creer que todo va a ser bien, si no tomamos en cuenta cómo esto va a impactar primero a las personas que ya tienen trabajos en industrias que van a reducir su tamaño. Por ejemplo, en Costa Rica, los pisteros, a las pisteras que trabajan en gasolineras y un montón de gente que asociada al sector de combustibles fósiles. Y también cómo incluimos a poblaciones que no estaban ligadas de manera directa o que no tienen un espacio, un megáfono grande en la conversación climática. Entonces, estos grupos que incluimos al final son la comunidad afrodescendiente, los grupos organizados de mujeres, las juventudes, la comunidad transexual, pueblos indígenas, personas con discapacidad y personas adultos mayores. Y lo que hicimos para cada uno de estos grupos es crear unos espacios de unas conversaciones, no una consulta, sino es un espacio de intercambio de opiniones. Cuando yo estuvimos hablando del proceso, tenemos un borrador con ideas para presentarles el proceso, que es un proceso que históricamente no están incluidos en la formación de políticas públicas, y recibir su retroalimentación. Entonces, aquí hay una de las muestras. Tuvimos en total más de 10 espacios de conversación con estos grupos. Algunos de ellos, por ejemplo, la comunidad sexual nos dijo que nunca habían tenido un espacio para hablar sobre cambio climático, y es una comunidad muy vulnerabilizada, donde si no se toman en cuenta sus necesidades puntuales, la ANS no es la ANS correcta. Y esto nos permitió, a su vez, fortalecer. Hablamos también con comunidades indígenas que fuera del país, y hubo también asuntos de asistencia doméstica, de técnica, y en realidad, al final, el documento que salió
es un documento mucho más fuerte y nos permitió, de hecho, esto, después de presentar una versión más corta, el 11 de diciembre presentamos un documento mucho más robusto al final, al 28 de diciembre, en el plazo de la convención, que tiene esa estructura. Y creo que el elemento central para mí es, o los dos como elementos centrales, es primero la diversificación de los métodos para llegar a esta NDC, y es que logramos o utilizamos métodos quanti y quali, y eso fue súper rico porque nos dio entonces la posibilidad de encontrar diferentes soluciones a diferentes problemas con diferentes lentes. Y el segundo punto es el enfoque que tuvo Costa Rica de la NDC es un documento para la gente. Y si es un documento para la gente y no estamos tomando todas las medidas del caso para incluir a todas las personas, no estamos haciendo un documento correcto. Y el proceso que hicimos de inclusión de comunidades, el enfoque que tiene todo el documento de transición justa, creo que es un esfuerzo de los más importantes que hasta el momento Costa Rica, por lo menos, para no dejar nada detrás en esta transición hacia una economía descarbonizada resiliente. Yo creo que me quedo con esto en mi presentación. Les agradezco a ustedes el espacio y me quedo aquí para preguntas. Muchas gracias, Diego. En este momento yo no veo todavía preguntas en el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo. Por favor, lo escriben en Ask a Question. Ya está apareciendo. Creo que es Anne-Catherine preguntando si Diego puede compartir con los participantes el enlace para encontrar la NDC, y ya lo puso acá. Entonces aquí pueden también profundizarlo un poco más después de esta sesión. No sé si hay más preguntas por parte de los participantes. Obviamente Diego está con nosotros también si aparece algo en el camino en el transcurso de la próxima hora. Hay una consulta de Karen que pregunta si quisiera consultar sobre las principales estrategias de financiamiento que definieron. Entonces te voy a dar la palabra de nuevo, Diego, para responderlo. Gracias, Karin. El documento como tal plantea, tiene un aparato más como de gobernanza general climática, y ahí se incluyen algunos lineamientos generales, pero yo creo que eso le compete a un par de procesos más que tiene ahora la dirección. Uno es, estamos terminando de afinar nuestra estructura de autoridad nacional designada ante la NDC, ante el Fondo Verde del Clima, entre otros como conexiones que tenemos con la estructura climática global, y creo que por ahí hay un elemento central, cómo vamos a incluir nuestras políticas climáticas en los fondos multilaterales. El segundo es, estamos en un proceso y eso viene, digamos, de planes de capacitación y también ahora en la NDC, estamos en un proceso de reverdecimiento de las finanzas públicas. En Costa Rica una parte importante, quiero decir, entre un 15 y un 20% de los impuestos viene de combustibles fósiles. Entonces, el proceso si queremos descarbonizar, vamos a tener que repensar un poco la estructura fiscal del país, y ese proceso de pensar la estructura fiscal va a abrir oportunidades para movilizar fondos internos, porque no se va, Costa Rica no cree que únicamente requiera fondos de cooperación, y eso lo dice la ANC en el prólogo incluso, a pesar de que sí reconocemos que es importante la cooperación, y lo decimos que particularmente en estos momentos complicados de COVID, pero es importante que Costa Rica movilice fondos internos, y para eso este es el proceso como de realinear las prioridades fiscales. Y el último punto es, estamos con un par de proyectos para entender cuál es el paquete porque tenemos los documentos base de política pública en adaptación y mitigación, tenemos el documento de cómo se combina esto, y ahora este documento hay que romperlo, digamos, en proyectos individuales
para que esos proyectos después, a su manera, podamos financiarlos. Entonces, estamos en el proceso ahora de una estrategia de financiamiento de la ANS, un plan de inversión que lo que nos va a decir es, ok, de esta ANS gigantesca, lo que le falta por financiar es esto, esto, esto y esto, y podemos comenzar a buscar financiamiento por estos dos días que te comenté, interno y externo, para cada uno de esos indicadores. Gracias, Diego. Tenemos dos preguntas adicionales. La primera de Angelina Stärken es en qué sectores Costa Rica podría identificar el potencial más grande para reducir los GI en los NDCs 2020 en comparación con el 2015. Ahora, sigo sin... Gracias, Angelina. Yo creo que la respuesta es muy parecida en el 2020 y 2015. Costa Rica tiene un reto gigantesco con transporte y las emisiones que vienen del sector de transportes. Depende, creo que el CO2 está como casi que el 50% por ahí de las emisiones del país. Entonces yo creo que no tengo claridad ahora, y es una cosa que puedo buscar y después lo puedo pasar a ustedes. No tengo claridad cómo cambió con respecto a una y otra. Lo que sí es que el reto fundamental sigue siendo transporte y que las metas del 2020 están mucho más desagregadas y mucho más específicas que las metas del 2015. Y eso viene en gran medida porque estamos trabajando sobre la base del Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, yo no estoy seguro si tenemos una claridad o si sabemos, o si yo sé en este momento cuál es como el sector que más oportunidades creó en este ciclo de ambición. Lo que sí sé es que tenemos un nivel de detalle mucho mayor. Y aprovechando el ciclo de ambición, creo que una cosa importante para decir es que creo que Costa Rica tomó la visión de largo plazo con este proceso y se dio cuenta que estos son procesos de mediano y largo plazo. Entonces, el ciclo de ambición de estos 5 años nos permite pensar, ok, ¿cuáles capacidades tengo que desarrollar de ahora al 2024 para poder presentar una ANS más fuerte en el 2025? Y eso fue lo que hizo en Costa Rica hace 5 años, que les permite tener ahora estos dos documentos centrales para construir sobre esa base. Pero Angelina, voy a llevarme la pregunta y la contesto otra vez después del equipo GIZ. Y una pregunta adicional de Carolina. ¿Qué medidas se están considerando con temas de financiamiento y la situación de COVID-19 para que se incluyan en los temas de NDC? A nivel más macro, el país está ahora negociando varias opciones de financiamiento con fondos, por ejemplo, con el Banco Mundial, en general como organismos internacionales de acceso a financiamiento. Lo hicimos el año pasado con el BID-AFD, por ejemplo. Y un elemento central de estas negociaciones con estos fondos es si el país tiene que comprometerse y crear indicadores de cumplimiento climático para que estos fondos se desembolsen. Y tiene que aparte integrar de manera clara cómo estos fondos van a crear una recuperación sostenible para el COVID en vez de crear recuperación que nos haga backtrack en las metas climáticas. Entonces, creo que en lo que, digamos, a nivel del financiamiento y la evaluación COVID, creo que es una manera central de hacerla. El país, Costa Rica, tiene, como saben, una situación fiscal terrible en este momento, donde los recursos internos están muy agotados. Entonces, la manera, creo yo, más poderosa de como enlazar la acción climática con el financiamiento es asegurando que los fondos nuevos que lleguen de cooperación, de multilaterales y otros espacios estén alineados en la misma lógica climática que tiene el país. Incluso ahora en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, uno de los pilares de la negociación es descarbonización. Entonces creo que esa es la manera más clara que estamos ligando ahora la recuperación sostenible del COVID, que es una prioridad para la ministra de Ambiente y Energía, y todo el paquete de la ANS. Muchísimas
Muchísimas gracias, Diego, por digamos, estas aclaraciones y los detalles, digamos, del proceso de llegar a los NDCs. Vamos a pasar al próximo punto de nuestra agenda y quiero invitar a María José Leiva, comúnmente conocida como Majo, guatemalteca de corazón, amante de los perros, de la música y del deporte. Estudió biología y tiene una especialización en prácticas de desarrollo de CATI en Costa Rica y otra en estudios de género. Trabaja en temas de cambio climático, lo que según afirma le permite tener la luz de la esperanza encendida, esperando que la humanidad despierte y cuidemos a la madre tierra. Es asesora, como mencioné antes, de adaptación basado en ecosistemas del proyecto Cuentas Verdes de la Fundación Defensores de la Naturaleza. Bienvenido, María José. Listo. Muchísimas gracias por la presentación. Me pidieron una presentación pues creativa, entonces traté de hacerlo. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar presente en este seminario, más que todo trayendo pues contando esta historia, ¿verdad? Es una historia que vino desde hace 2 años. Bien, es un proceso colectivo, voluntario también de muchas instituciones y organizaciones no gubernamentales en mi país, que trata más que todo de cómo empezamos a hablar sobre el tema de adaptación basada en ecosistemas y cómo este tema o este enfoque puede llegar a reducir realmente la vulnerabilidad y mejorar la capacidad adaptativa de las personas, ¿verdad? Pues como todos ustedes saben, a nivel global, la adaptación basada en ecosistemas está cobrando muchísima importancia, ¿verdad? Y está siendo incluida cada vez más en estrategias, en programas, en políticas. Y pues lo que hace más que todo ahorita es, el gran reto es lograr que la adaptación basada en ecosistemas recobre, digamos, esta importancia a nivel de política pública, ¿verdad? Y también comprender cuáles son estos arreglos de gobernanza necesarios para que la adaptación basada en ecosistemas pues, pueda ser institucionalizada y sostenible, ¿verdad? Vamos a ver. Para pasar la presentación. No sé si estoy moviendo los... Sí, por favor, hacer clic directamente en la presentación, allá avanza. Ya le di clic. No sé por qué no cambia, le estoy dando clic. Ahí está, listo, perdón. Bueno, entonces en este aspecto les comentaba, Guatemala ha pasado pues fases muy interesantes, ¿verdad? Pasos muy interesantes a través de un proceso de consolidación de un grupo técnico nacional sobre adaptación basada en ecosistemas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar? ¿Y cuál fue nuestra situación inicial, verdad? Prácticamente, pues, iniciamos con este proceso, también considerando, ¿verdad?, que Guatemala tiene instrumentos legales, tiene un marco legal relacionado a cambio climático y instrumentos de política pública. Además, el país ha ratificado, pues, también instrumentos internacionales en las distintas convenciones relacionadas a la adaptación basada en ecosistemas, como la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas de Certificación y Sequía y otros. Y la Ley Marco de Cambio Climático es el decreto 2013 del Congreso de la República, es el instrumento legal principal que regula las acciones tanto de mitigación y como de adaptación en el país, ¿verdad?
Aquí es donde nace el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, en cumplimiento al artículo 11 de la ley. Y también tenemos también un Plan Nacional de Desarrollo que, por así decirlo, es la sombría que acuerpa, digamos, todos los distintos instrumentos también relacionados a medio ambiente, recursos naturales y cambio climático. Dentro de este plan de desarrollo CATUM, pues tenemos un eje muy importante que es el eje de recursos naturales para hoy y para el futuro. Y también tenemos el programa de incentivos forestales, un programa bastante fuerte en el país, que son incentivos financieros que se les otorga a los pequeños poseedores de tierra, a los grandes poseedores, bajo distintas modalidades y distintos tipos de tenencia de tierra para la protección e incremento de los recursos forestales del país, ¿verdad? La NDC también, que representa un instrumento de política pública de cambio climático, está ahorita en proceso, bueno, de actualización. Ahorita en este momento estamos trabajando los inventarios de gas de efecto invernadero, esta actualización de los inventarios, y se hizo con apoyo del Banco Mundial un proceso de priorización de sectores de adaptación, porque teníamos entre 8 y 9 sectores de adaptación. Sin embargo, nos dimos cuenta que no en todos los sectores pues el país cuenta normativas claras, ni políticas claras, ni información ni datos confiables, ¿verdad? Como para ir reportando. Entonces, se priorizaron 4 sectores, ¿verdad? Y estos, digamos, a donde aún pues, el Grupo Técnico Nacional de Adaptación Basada en Ecosistemas le quiere apuntar, ¿verdad? A lograr transversalizar el enfoque en las NDCs, ¿verdad? Ninguno de estos instrumentos de política pues considera explícitamente el enfoque ABN, ni sus ventajas, ni la efectividad del enfoque, y pues aún no se hablaba en el tema a nivel nacional ni institucional, ¿verdad? Listo. Entonces, a pesar que me fui. Listo. A pesar que la definición se acuñó de la adaptación basada en ecosistemas en la Convención de Diversidad Biológica en el 2010, en el país, pues como les comentaba, no se hablaba del tema y fue donde iniciamos con este proceso colectivo, voluntario, con iniciativas de programas y proyectos que están abordando procesos de planificación con enfoque de adaptación basada en ecosistemas, muchos relacionados a organizaciones no gubernamentales y otros de la cooperación internacional. Ahora ya somos más de 30 entidades e instituciones muy felizmente conformados, ¿verdad? Ya institucionalizados. Y la forma de trabajo pues ha sido reuniones periódicas altamente participativas, muy heterogéneas en cuanto a la representación de los sectores, y en donde empezamos ya a divulgar proyectos, el mismo concepto, como lo entendíamos, y aquí pues en donde nosotros generamos un primer producto muy interesante derivado de esas tantas reuniones, en donde consideramos a partir del concepto global, ¿verdad?, de la adaptación basada en ecosistemas, analizarlo y homologarlo en función de características muy específicas del país, ¿verdad? Como por ejemplo, en cuanto a su interculturalidad, ¿verdad? Cómo la ABE llega a ser una ventaja, un beneficio en cuanto a la interculturalidad del país, las distintas cosmovisiones que existen entre los pueblos indígenas en el país, como esas formas de ver el mundo, ¿verdad? La mezcla entre saberes científicos y tradicionales, también la importancia de proteger los servicios ecosistémicos como el agua, ¿verdad? Un recurso muchísimo que va siendo más escaso a lo largo de los años. Y también consideramos incluir formas de planificación, unidades territoriales de planificación que están inmersos en los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal, como la microcuenca y las cuencas, ¿verdad? Entonces a esto llegamos a este concepto de la adaptación basada en ecosistemas en el país, integrando estos elementos importantes, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo ha sido la línea de tiempo de la constitución del Grupo Técnico Nacional? Los pasos que hemos dado pues han sido bastante fuertes, ¿verdad? Han tenido mucho eco en cuanto a lograr la participación tanto de otras organizaciones, asociaciones de la sociedad civil como instituciones de gobierno. Iniciamos en 2019 con la primera reunión. En esta reunión se hizo un diagnóstico, ¿verdad?, fuerte, para establecer una línea base sobre qué proyectos están trabajando en el tema, ¿verdad? Sumado a esto, también se realizó una primera aproximación sobre cómo iba el proceso de priorización de los sectores de adaptación según la hoja de ruta de la NDC en Guatemala, ¿verdad? Ese fue un proceso financiado por Banco Mundial y con apoyo técnico de la UICN, ¿verdad? De aquí pues se fue consolidando el grupo con la expresión de interés de otras organizaciones y logramos la integración del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático, que es el punto focal de la convención, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, y así se fueron sumando al menos las instituciones más importantes, ¿verdad? Se fue consolidando más el grupo y luego fuimos recogiendo elementos importantes para desarrollar una hoja de ruta, ¿verdad? Una hoja de ruta que nos diera esa visión a un plazo intermedio y a largo plazo sobre cómo queríamos que el concepto fuera escalando y permeando en las instituciones hasta llegar a la política pública, ¿verdad? Paralelo a esto, me disculpan que las flechitas están al revés. Desarrollamos el primer foro nacional sobre adaptación basada en ecosistemas. Ese fue un foro que reunió a más de 100 personas y representó un hito a nivel nacional importante para visibilizar el enfoque, ¿verdad? Desde lo teórico, lo conceptual, qué se entiende por la ABE, qué metodologías hay, qué herramientas, también qué vínculos existen entre los reglamentos nacionales con los compromisos internacionales que ha asumido el país, ¿verdad? Y la gobernanza necesaria y los mecanismos financieros que pueden echar a andar este tipo de enfoques a nivel territorial. Además de hacer esos 2 días de foro técnico en donde logramos hacer mesas técnicas de trabajo, al tercer día se hizo un foro político, ¿verdad? Un foro político muy importante en donde se dio a conocer a tomadores de decisión lo discutido en el primero y el segundo foro y mensajes muy, muy claves, ¿verdad? Y se presentó una declaración sobre la importancia de la adaptación basada en ecosistemas, en donde se recalcó que era fundamental incluir la ABE en las contribuciones nacionalmente determinadas y que el país se comprometa a trabajar en las condiciones habilitadoras para promover su escalamiento a nivel nacional, ¿verdad? Eso fue algo muy importante que también nos dio más fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Luego, para institucionalizar y formalizar más el grupo, se hizo una solicitud formal al Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. Este sistema guatemalteco es más que todo un ente encargado de revisar, de generar información científica y trasladarla a tomadores de decisión en política con respecto a los distintos componentes del cambio climático, vulnerabilidad, adaptación, mitigación, inventarios de gases de efecto invernadero. Nosotros logramos integrarnos al grupo de adaptación y ahora ya estamos trabajando en un plan de trabajo. Este sistema, lo importante es de que apoya la coordinación interinstitucional e integración de aspectos científicos en el marco operativo del Consejo Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Este consejo está presidido por el presidente y creado según el decreto 7/2013. Entonces, luego de esto, pues conformamos también un petit comité, un comité pequeño para recoger estos insumos de los elementos de la hoja de ruta y para consolidar la hoja de ruta en objetivos estratégicos, ¿verdad? Bueno, paralelo a eso también, si ahí vamos institucionalizándonos, formalizando la iniciativa, teníamos que al menos tener un manual de funcionamiento, ¿verdad? O sea, cuál iba a ser la naturaleza del grupo técnico, ¿verdad?
que la naturaleza más que todo es el intercambio de información, presentar evidencia científica y técnica y económica de la costo-efectividad de las medidas de adaptación basada en ecosistemas, la promoción de la investigación, la adopción de las intervenciones, ¿verdad? En este manual de funcionamiento tenemos quienes la integran actualmente, funciones de la Secretaría, de la Subsecretaría, para armar más que todo un poco cómo va a ser la gobernanza de este grupo técnico. Se presentó y validó la hoja de ruta muy consensuado entre todas las partes, y luego pasamos un proceso de ir discutiendo qué líneas de investigación sobre adaptación basada en ecosistemas y qué vacíos en términos de investigación existen en Guatemala para abordar de mejor manera metodológicamente el enfoque, ¿verdad? Luego de esto, la hoja de ruta pues ya se encuentra respaldada por organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional, y ahorita está siendo planificada que se firme, ¿verdad?, por parte de las instituciones a partir de este año. Hicimos el año pasado el segundo foro como parte del fortalecimiento de las capacidades. Este foro pues fue a modalidad virtual, y el enfoque fue la ABE como una oportunidad para la reactivación económica. De igual manera se hizo un foro político al final del foro técnico, en donde se le presentó a los tomadores de decisión, a las instituciones encargadas del tema, los elementos de la hoja de ruta, ¿verdad? Y por último, que fue el último trabajo que hemos hecho, es el análisis sobre posibles indicadores que nos puedan dar información sobre los avances de la ABE a nivel nacional. Ahora bien, para nosotros, ¿qué significa? Ay, disculpen, se me va ahí los... Ahí está. Para nosotros, ¿qué significa la hoja de ruta? Pues esta hoja de ruta refleja el compromiso institucional, ¿verdad?, firmado en el 2019 acerca de incluir la ABE en las actualizaciones de las NDCs, ¿verdad? Estos abordan 9 objetivos estratégicos. El primer objetivo es cómo logramos la medición de impactos y beneficios de implementación de la ABE para monitorear y reportar avances, ¿verdad? A esto pues se hizo un ejercicio muy exhaustivo el año pasado, en donde pues lo que hicimos fue agarrar mucho de la metodología de los amigos de la adaptación basada en ecosistemas, en donde ellos clasifican a partir de la definición los elementos más importantes y los criterios. Nosotros tomamos el concepto de la ABE, lo desagregamos en elementos, en criterios, y a eso pues ya teníamos un repositorio bastante grande de posibles indicadores a nivel nacional relacionados a la ABE, y los fuimos priorizando en función de esos análisis multicriterio, ¿verdad? Llegando a 48 indicadores potenciales, y llegamos a analizar, ahí está mal el dato, son 8 indicadores principales que nos pueden dar información sobre la adaptación basada en ecosistemas. 2 elementos a considerar fueron la disponibilidad de información y la confiabilidad de los datos, ¿verdad? Entonces, los pasos a seguir, pues, ahorita tenemos pensado hacer un primer como pilotaje, ¿verdad? Una primera evaluación del estado de indicadores, generar una línea base en el país, cómo interpretarla, qué información nos da, evaluar luego a nivel municipal o de proyectos específicos si es que existe una sinergia entre lo reportado a nivel nacional con lo que se está haciendo a nivel local, y presentación y validación de resultados con las entidades más importantes, ¿verdad? Luego de esto, bueno, estos son los siguientes elementos de objetivos de la hoja de ruta. El segundo objetivo es contar con una estrategia nacional de gestión y de captación de fondos de recursos financieros para implementar intervenciones ABE y validada por los sectores más importantes, ¿verdad? Luego, el tercer objetivo es fortalecer las capacidades institucionales, ¿verdad?, y de organizaciones no gubernamentales para lograr la integración del concepto en el quehacer de los distintos sectores. Otro objetivo estratégico es lograr la incorporación del enfoque en las comunicaciones nacionales de cambio climático. Esto ya se logró, tuvimos ya un avance, se incluyó el enfoque en la tercera comunicación nacional de cambio climático que está siendo desarrollada ahorita, y algunas acciones también que se están desarrollando a nivel nacional.
Luego está el otro objetivo, que es la incorporación del enfoque de manera transversal en las NDCs. Eso todavía está en proceso, ¿verdad?, de planificación. Mucho tiene que ver lo que el Ministerio de Ambiente tiene a cargo, ¿verdad? Y por último, integrar también el enfoque en las posiciones de país, generar una estrategia de comunicación nacional para posicionarlo también, y que el plan de acción nacional tenga también el enfoque transversalizado, ¿verdad? Ya me quedan muy pocos minutos, me faltan 3 slides. Muy rápidamente, ¿qué oportunidades hemos visto en cuanto a la implementación de la ABE a nivel del país? Uno es la integración de esfuerzos, ¿verdad? O sea, ya hay integración de esfuerzos de la cooperación internacional con el gobierno, por ejemplo, y de políticas que brindan fundamentos para implementar la ABE. Ya hay plataformas existentes de diálogo, la utilización de nuevas tecnologías para el manejo de información, información satelital para monitoreo de ecosistemas, por ejemplo, cobertura forestal, también información agroclimática en el país que ya está siendo utilizada, entre otros. El conocimiento ancestral y local también permite que estas prácticas sean compatibles con el enfoque ABE, ¿verdad? Eso vemos como una oportunidad. Aprovechar los planes y programas locales y regionales que ya integran la temática de cambio climático, y la alta diversidad de ecosistemas, que también es una oportunidad para implementar procesos ABE. Por último, pues los retos principales que hemos visto es lograr esa legislación y normas claras, ¿verdad? La aplicación de las mismas, que es algo complejo, y la coordinación interinstitucional por parte de los puntos focales. La firma y el compromiso de la hoja de ruta sigue siendo un reto por parte de las instituciones. La formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales también, ¿verdad? Es algo que tenemos previsto en el plan de trabajo. Y la gestión financiera y asignación presupuestaria, no tanto de la cooperación internacional, sino más bien del presupuesto del Estado, ¿verdad? Y por último, las lecciones aprendidas. Una de las lecciones aprendidas es que la institucionalización de iniciativas como el grupo técnico es necesaria para garantizar la continuidad, ¿verdad? Y por eso fue que se integró al Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. También vemos con muy buenos ojos la participación activa de todos los sectores, que ha logrado todo lo que hemos hecho en estos 2 años, contar con una hoja de ruta que trace esa visión es algo sumamente importante para nosotros. El análisis de indicadores nacionales asociados al enfoque ABE también es otra lección aprendida, ya que se inició con la metodología a través de un comité técnico del grupo, y el desarrollo de estos foros nacionales, que ha sido fundamental para fortalecer las capacidades de todos los sectores, ¿verdad? Y este último foro fue muy importante porque le pudimos llegar a más personas por ser virtual, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría aquí. Espero, aquí están la información de contacto, y pues cualquier duda o pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, María José. Tenemos como 2 minutos para responder a preguntas, si aparecen. Aquí Karin está preguntando, tiene 2 consultas. Uno es, vi un logo de fondo del agua en tus slides. Esta es una propuesta que también se busca escalar. Ese es uno. Y 2, ¿cuál fue la participación del sector privado en estos talleres de alinear los NDCs con ABE? Gracias por las preguntas. Sí, el fondo, el logo del Fondo de Agua está ahí porque definitivamente es un mecanismo de gobernanza y financiero que hemos identificado a lo largo de este proceso. Incluso pues en el proyecto que nosotros estamos implementando, estamos tratando de empujar, ¿verdad?, un fondo del agua para toda el área protegida de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas,
a través de este proceso de planificación con enfoque de adaptación basada en ecosistemas, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos que, por ejemplo, empresas como hidroeléctricas que están en una cuenca hidrográfica logren apoyar este tipo de procesos a través de la valoración económica del recurso hídrico para mejorar también sus procesos productivos, ¿verdad? Entonces, tenemos buenas experiencias del Fondo del Agua y consideramos un mecanismo clave y muy importante para esto, escalar el enfoque. La otra pregunta era acerca... se me olvidó. Sí, ¿cuál fue la participación del sector privado en estos talleres de alinear los las NDC con AVE? Sí, perdón. Pues la participación del sector privado ha sido buena hasta la fecha, ¿verdad? En Guatemala tenemos una Cámara de la Industria. Esta Cámara de la Industria reúne a las gremiales representantes de las diferentes actividades productivas industriales del país y pues lo bueno es de que hemos tenido, bueno, como es un grupo tan heterogéneo, tenemos ONGs, cooperación internacional y cada una pues también ha tenido un buen una buena relación con esta Cámara de la Industria, ¿verdad? Entonces, también esta Cámara tiene, si no estoy mal, un departamento, una dirección enfocada a medio ambiente, cosa que a ellos también les interesa, ¿verdad? Integrarse al proceso. Entonces, ha sido muy buena, pero sí quisiéramos llegarle a más representantes del sector privado, ¿verdad? Gracias, María José. Por el momento no veo más preguntas. Gracias por la presentación y responder, digamos, a las inquietudes y dudas que aparecieron. Y con esto quiero pasar, digamos, al próximo punto y invitar a Pablo López. Pablo es ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y tiene una maestría en Ciencias de la Energía de la Universidad de Utrecht, en Holanda. Y en el New Climate Institute en Berlín se enfoca en el desarrollo y la promoción de políticas para la mitigación del cambio climático y sueña con ver un mundo descarbonizado, no solamente, digamos, en el 2050 y después, pero antes. Y antes de llegar al New Climate Institute en Berlín, fue Program Manager en el CCAP, el Center for Clean Air Policy en Washington. Bienvenido, Pablo. Pablo nos va a dar, digamos, otra dimensión, un poco una herramienta, una guía que de pronto les ayuda en estructurar, digamos, el proceso para llegar a estrategias a largo plazo. Bienvenidos, Pablo. Te voy a pasar la palabra en este instante. Por favor, adelanta los slides con la presentación tú mismo. Gracias. Muchas gracias, Stefan. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias a los otros participantes por las otras presentaciones, todas muy interesantes. En efecto, mi presentación es un poco diferente. Es un tema un poco más, no tan aplicado, digamos, a un país en general, sino un poco más teórico, general y enfocado un poco más a largo plazo, ¿no? Es un trabajo que hemos estado haciendo en cuanto a las LTS, las Long Term Strategies, las estrategias climáticas a largo plazo, que son, y un poco la guía que desarrollamos incluye tres conceptos generales que creemos deben estar incluidos en una estrategia a largo plazo y bueno, como verán, tiene un vínculo muy grande desde nuestra perspectiva con las NDCs, ¿no? Estos son los tres conceptos que como New Climate en esta guía describimos, que creemos deben estar siempre incluidas en una LTS que sea, digamos, efectiva, ¿no? El primero es que es un documento
que debe hacerse no nada más una vez, sino que debe estar en constante revisión. El segundo es que, bueno, cada país debe desarrollar su estrategia partiendo de las condiciones en las que se encuentre, ¿no? No hay en sí un formato para realizar una estrategia, entonces realmente se debe considerar las condiciones actuales y locales de cada país. Y el tercero ya es un poco más de contenido, los 8 aspectos clave que nosotros debe contener una estrategia, ¿no? Este primero es un tema de la revisión constante, y aquí es donde entra la parte de los NDCs también, ¿no? Las estrategias de largo plazo son documentos que se están desarrollando, se piden dentro del artículo 4 del Acuerdo de París que se desarrollen con una visión al 2050. La ciencia obviamente viene cambiando con el tiempo, entonces ahora el objetivo es que las economías busquen una descarbonización completa al 2050. Y entonces esto obviamente se hace a corto plazo, cada 5 años con las NDCs. Y la idea es que se revisen los dos al mismo tiempo, ¿no? Cada vez que se revise la NDC, se revise la estrategia, para pues poder adaptarnos a este tipo de cosas, ¿no? Es una gráfica un poco de las recomendaciones que hace el IPCC o que ha hecho el IPCC en cuanto a la reducción de emisiones, y cómo, bueno, conforme pasa el tiempo, dependiendo de lo que se logre o no en cuanto a emisiones, reducción de emisiones, pues cambian las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que se hacen que se hicieron desde 2007 son muy diferentes a las que se hacen en el 2018, no nada más porque en realidad no se lograron grandes reducciones a nivel global, sino también porque la ciencia va cambiando, ¿no? Entonces las necesidades de emisiones negativas netas se van actualizando conforme la ciencia se va actualizando, ¿no? Todo esto con el objetivo obviamente de mantener los aumentos de temperatura a 1.5. Como mencionaba, está en el artículo 4 del Acuerdo de París, el comunicar estas estrategias de largo plazo, tomando en cuenta estos objetivos de aumento de temperatura. No se ha hablado mucho también que el conjunto de las NDCs en cuanto a reducción de emisiones no necesariamente nos lleva a ese punto en el que limitamos el aumento de temperatura, ¿no? Entonces, asegurarnos que tanto las NDCs como las estrategias de largo plazo nos llevan a ese objetivo, a esa descarbonización, ¿no? De la misma forma, la Convención Marco nos pide que presentemos estas estrategias, pero no da ninguna guía o provee ningún tipo de especificidad en cuanto a cómo se deben desarrollar. Entonces, esta guía, esta presentación busca pues dar un poco de estructura, ¿no? El status quo, este es un documento que se desarrolló a finales del 2019 y habla más o menos de los países que están ya elaborando una estrategia o pensando en elaborar una estrategia y si se encuentra o no alineada con el Acuerdo de París. Este es un documento, el NDC Update Report, que tiene varias gráficas interesantes. Nada más quería mostrarlo para decir que hace un año la mitad de los países ya estaban, si no desarrollando, empezando el proceso para desarrollar una estrategia. Este primer concepto de alinear las NDCs y las estrategias a largo plazo es justamente para que una estrategia sea un documento de visión que se revise y que se use en estos mismos ciclos de 5 años para la revisión de las NDCs, para ir ajustando conforme se vayan o no logrando los objetivos de los países cada 5 años, ajustar entonces las medidas, las estrategias, dependiendo de lo que se vaya, de cómo vayan cambiando las condiciones, ¿no? Y obviamente la visión a largo plazo nos ayuda también a pensar en cuáles son los pasos intermedios que necesitamos tomar para llegar a ese objetivo final. Y por eso, digamos, el que estén vinculadas las
las NDCs, los pasos intermedios, con las LTS, el objetivo final, pues nos parece algo muy importante. Bueno, aquí está de nuevo un poco ilustrado un poco más gráficamente, como cada 5 años se pueden ir ajustando los dos, para que sea un proceso continuo de revisión y se ajuste tanto a las necesidades del país para llegar a una descarbonización, como a los nuevos descubrimientos o recomendaciones que haga la ciencia y el IPCC. Esto tiene obviamente muchos beneficios. El que haya consenso político facilita mucho la planificación, tanto en el corto como en el mediano plazo. Genera certidumbre a la inversión privada, el tener una clara dirección a largo plazo. Y esto es muy importante para realmente lograr esa transición, no nada más energética, sino a procesos que sean más compatibles con el Acuerdo de París y con estos objetivos. Lo mismo con el financiamiento climático. Si existe una clara estrategia a largo plazo de cómo se va a utilizar, cómo se piensa utilizar el financiamiento internacional, financiamiento climático, y se cuenta con un portafolio de proyectos, pues es mucho más fácil acceder a estos fondos. Y bueno, realmente también el mismo desarrollo de la NDC se puede facilitar mucho si se hace en el marco de una estrategia que está actualizada y que está, digamos, vinculada, muy cercana. El segundo concepto es el desarrollo de la estrategia en el contexto nacional, que realmente las recomendaciones tomen en cuenta la situación actual de cada país, los recursos con los que se cuentan, la información que ya se tiene. Y para eso esta guía sugiere 3 niveles de complejidad. Y digamos, vamos a ver poco después también los 8 aspectos clave, y esto aplica tanto para la guía en general. Puede haber versiones más básicas, versiones detalladas, dependiendo de la información con la que se cuente. Y también dentro de cada uno de los conceptos hay espacio para tener esa diferente complejidad, ¿no? Una versión básica que es un punto de partida, donde hay pocos recursos, poca información, pero de la misma forma se tiene que iniciar. Una versión intermedia en la que ya se cuenta con más datos, con proyecciones, con escenarios, con financiamiento. Y una tercera versión detallada, ya basada en un análisis mucho más riguroso. Las circunstancias, los contextos nacionales dependen mucho de la disponibilidad de recursos técnicos y financieros. Entonces puede haber desde lo que se puede hacer con pocos recursos, lo que se puede hacer con más recursos humanos de la misma forma en agencias gubernamentales, tanto para la coordinación como para la presentación y el análisis de medidas, y un mandato político y el liderazgo, que es sumamente importante para realmente pues empujar un proceso de estos, ¿no? Cuando se tiene un mandato de alto nivel, las instituciones pues tienen más presión y tienen ese mandato para realmente trabajar las medidas y hacer el análisis correspondiente. Y el tercer concepto son los 8 aspectos clave que creemos deben ser considerados al desarrollar una estrategia, ¿no? Y son estos 8. Aplica también el concepto de los 3 diferentes niveles de complejidad, ¿no? Entonces, dependiendo de la información que se tenga, de la digamos, infraestructura, la gobernanza que cuente con la que cuente el país, se puede llegar a mayor o menor nivel de detalle. El primero es el proceso, y habla un poco más de la gobernanza, de los ministerios, secretarías que estén a cargo, si hay comités interdisciplinarios, lo que estábamos escuchando, por ejemplo, que se está haciendo en Guatemala, realmente también institucionalizar la implementación de la NDC, el desarrollo de una NDC, para la implementación de medidas, que haya también esta verticalidad a nivel nacional, regional, local,
esa coordinación para lograr la implementación exitosa de medidas. El segundo son los análisis de escenario a largo plazo, que se cuente también con el impacto que cada una de las medidas puede tener en la reducción de emisiones, y no nada más, digamos, al 2050 a largo plazo, sino también con los pasos intermedios, que se incluyan diferentes soluciones, digamos, tecnológicas, y diferentes ambiciones, digamos, de donde se puede llegar, ¿no? Siempre se inicia con una línea base, un business as usual y un escenario más ambicioso, y entre más escenarios se tengan, pues mejor podemos implementar nuestras estrategias. El tercero habla de metas de reducción de emisiones y otros objetivos sectoriales. Obviamente se está, digamos, promoviendo y se está logrando que el objetivo final sea de una decarbonización al 2050, pero al mismo tiempo es importante tener otros objetivos a nivel sectorial, no nada más de reducción de emisiones, sino los que son no relativos a gases de efecto invernadero. Hablemos de porcentaje de generación con energías renovables, electrificación del transporte, de tasas de deforestación, que son partes importantes de una estrategia a largo plazo y no necesariamente tienen ese componente directo de reducción de emisiones. El cuarto es la cobertura sectorial. Igual, dependiendo de la información que se tenga, pues obviamente se recomienda empezar por los sectores que se saben son los que tienen mayor impacto, y empezar por esos sectores. Y conforme se vaya revisando la estrategia, ir incluyendo más sectores y más detalle en cada uno de esos sectores. Como decíamos, el vínculo con las medidas de corto y de mediano plazo. Al final de cuentas, el decir vamos a reducir el 100% de nuestras emisiones al 2050 es mucho más fácil que decir cómo lo vamos a lograr y cuáles son los pasos que tenemos que ir tomando para ir logrando eso cada 5 años. Entonces esa coordinación, ese vínculo es muy importante, y también pues tiene diferentes niveles de complejidad, ¿no? En temas de financiamiento y tecnología, es muy importante que los países sepan cuáles son las necesidades que tienen o que van a tener para llegar a lograr esos objetivos intermedios y ese objetivo final. Una estrategia de financiamiento, como mencionábamos, sobre todo financiamiento climático internacional, puede facilitar mucho la implementación de diferentes tecnologías, y que realmente el país conozca cuáles son esos vacíos y tenga una estrategia para irlos rellenando, es muy valioso. El siguiente es el desarrollo sostenible y la transición justa, que se piense de nuevo no nada más en las toneladas de CO2, sino en los objetivos de desarrollo sostenible de manera más holística, y en una transición justa, ¿no? Que se habla mucho últimamente. También enfocarnos en las comunidades más vulnerables y más afectadas por esa transición a métodos bajos en emisiones. Y bueno, los siguientes pasos, siempre tener esa claridad y comunicar con claridad cuáles son los siguientes pasos dentro de la estrategia, cada cuánto se va a revisar, cómo se va a revisar, qué medidas se van a mejorar en cada una de las revisiones, y comunicar todo esto y las metodologías de manera transparente. Rápidamente quería dar un ejemplo de estos, lo que me refiero con estas 3 versiones de versión básica, intermedia y detallada. La guía que está disponible para ser consultada tiene
ejemplos para cada uno de estos conceptos, incluidos ejemplos del mundo real. Entonces los invito a consultarla, y esto, digamos, lo presentaré muy rápido, nada más como ejemplo, el caso de los análisis de escenarios en una versión básica. Esperaríamos ver una revisión bibliográfica por parte de ese país, tomar en cuenta los hallazgos del IPCC como punto de partida para empezar a pensar en escenarios a largo plazo, empezando por también identificar esos vacíos de información y comenzar un proceso de consulta con todas las instituciones que puedan ayudar a desarrollar estos pasos en el país, ¿no? Universidades, centros de investigación, etcétera. Una versión intermedia tiene ya unos escenarios alineados con el Acuerdo de París, que toman en cuenta las necesidades más cuantificadas de la cantidad de emisiones que se deben reducir para estar realmente dentro de ese objetivo de calentamiento global. Un poco empezar a pensar en la incertidumbre de los resultados obtenidos para que los resultados sean más indicativos. Y eso se quedó en inglés por ahí. Un proceso consultado con los diferentes stakeholders para que realmente los escenarios sean realistas. Una versión detallada ya tiene varios escenarios nacionales, tiene metodologías y modelos que son sólidos, una revisión cuidadosa de los resultados, de preferencia un peer review, y el proceso cooperativo con diferentes instituciones, ¿no? Es, digamos, otra vez una descripción gráfica de cómo y de por qué estas estrategias deben ser revisadas constantemente. Las líneas grises con el número 1, digamos, son las que estarían en una estrategia presentada en el 2020 con una NDC al 2020 y que presentan un escenario, un business as usual, y un escenario en donde las emisiones, digamos, son cero en el 2050. Llegamos 5 años después, 2025, y si bien se logró un progreso, pues tampoco se logró ese escenario ambicioso. Entonces se tiene que, digamos, reajustar las medidas y los objetivos, tanto para lograr las recomendaciones a nivel de ciencia que haya hecho el IPCC, como también para ajustar este nuevo business as usual con las políticas que sí se hayan implementado. Bueno, un ejemplo de una versión detallada de una estrategia a largo plazo en el aspecto de los escenarios y de modelación es la de Portugal, que, digamos, pasó por un proceso iterativo, hizo varias rondas de modelos con diferentes contribuciones, tiene varios escenarios integrales con todos los sectores, ya con recomendaciones específicas al país, y pasó por un proceso de consulta también bastante largo y bastante completo anterior a su publicación. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar el desarrollo de futuras revisiones de estrategias? Se podrían ofrecer directrices un poco más claras sobre los ciclos, ¿no? Qué es lo que deberían incluir, una especie de guía oficial sobre cómo revisar estas estrategias. Otras herramientas que podrían ser de ayuda serían plataformas en línea, aunque existen este tipo de espacios para compartir experiencias y conocer los enfoques que varios países han tomado. Y justamente, bueno, ahora esta primera ronda de estrategias, que hay algunas ya presentadas, muchos países están trabajando en la suya, y realmente hacer un esfuerzo para recoger estas experiencias y utilizarlas para mejorar en el siguiente ciclo de presentación.
Si queda alguna pregunta, estoy aquí para. Dejo el link también de donde está la guía publicada, está disponible tanto en inglés como en español. Adelante, Stefan. Gracias, Pablo. De pronto te pido de copiar el link también aquí en el chat para que los que quieren consultarlo de inmediato lo tienen también visible. No sé si existen preguntas en este momento. Yo todavía no veo, digamos, algo escrito en los dos chat o en el chat de Asker de preguntar. Me parece muy interesante, digamos, también este zoom in que nos permite la guía del New Climate Institute y que cada uno se puede un poco ubicar y digamos que nos digamos este enfoque en digamos la revisión y darles un poco digamos la mano en este proceso de revisión, ¿no? De las estrategias a largo plazo. Aquí ya está el link. Pablo está allá escribiendo que bueno, existen diferentes versiones, también en español está disponible para los que quieren consultar y profundizar, digamos, la guía. Voy a dar unos segundos más si alguien tiene una pregunta acerca de esto. Si no, ya digamos al final digamos de las ponencias y bueno, lo que hemos visto en este webinario eran como estaba diciendo al inicio, como diferentes perspectivas, ¿no? Uno, digamos, son dos casos distintos con Costa Rica y Guatemala, digamos, digamos, conociendo, digamos, esos distintos caminos que responden, digamos, a las circunstancias nacionales y cómo enganchar, digamos, las NDCs en planes políticas y también en el proceso de recuperación de COVID. Y cómo, digamos, también el proceso de vincular, digamos, y no mirarlo de separado, digamos, mitigación y adaptación. Allá Diego nos mostró también un poco una estructura y el proceso como ha avanzado, digamos, el proceso de actualización de las NDCs, mientras María José allá tomamos un poco más la perspectiva de cómo un tema se integra, digamos, a las NDCs, digamos, a ver como un proceso social, intercultural de aprendizaje y cómo funciona su institucionalización, digamos, en este marco, digamos, de la gobernanza climática. Y finalmente Pablo nos mostró un poco más cómo es esta iteración o este ciclo, digamos, de revisión, por qué es importante y de qué grados de detalle uno, digamos, según necesidades y también disponibilidad de capacidades de fondos, también de hacer, digamos, este zoom in a, digamos, los diferentes pasos. Entonces, esto creo que no nos da la definición, no digamos a la definición absoluta, que pronto tampoco existe, como lo comentó Sandra al inicio, pero nos permitió un poco entender en dónde, digamos, en qué diferentes grados están involucrados los países y de qué miradas están, digamos, acercándose al proceso de gobernanza climática y la actualización de las NDCs.
Con esto yo quisiera dar la palabra a Sandra. Antes de esto les les quiero invitar que vamos a tener aquí dentro de VoiceBoxer un poll de evaluación que en los próximos minutos lo voy a activar para que de pronto nos dan este minuto o dos de darnos una evaluación de diferentes aspectos de este webinario para poder seguir mejorando el formato. Y me dice Anne-Catherine que ella va a hacer el cierre también de pronto con una vista en qué sigue después de este webinario. Entonces paso la palabra a Anne-Catherine. Hola, muchas gracias, Stefan. Si Sandra ya se tuvo que retirar, entonces yo voy a dar brevemente el cierre de esta sesión. Primero que nada, agradecerle a los tres ponentes, a Pablo, a Majo y a Diego, que Diego también ya se tuvo que retirar, por las muy interesantes presentaciones que nos hicieron el día de hoy. Creo que todos sacamos alguna u otra información interesante y creo que estaba muy interesante lo que nos presentaron los tres colegas. Como siempre, vamos a compartirles las presentaciones para que puedan revisar tranquilos y con calma la información brindada hoy. Y como estamos grabando estas sesiones, tanto la versión original en español como la traducción al inglés, también les vamos a compartir esos enlaces a las grabaciones de la sesión de hoy apenas la tengamos lista y subida al YouTube. Entonces eso lo pueden esperar en las próximas, tal vez 2 semanas. Con respecto a lo que viene, tenemos todavía un webinario pendiente en el marco de los webinarios que organizamos desde la Interfaz ICI para Centroamérica y el Caribe. Es el webinario que teníamos previsto para diciembre del año pasado, que no se dio y lo tuvimos que correr, sobre recuperación verde. Y vamos a pasarlo a marzo. Pronto les estaremos comunicando la fecha concreta y los contenidos previstos para esa sesión. Entonces, como siempre, esperamos que les haya gustado esta sesión, que les haya sido útil para sus proyectos y su trabajo. Los invitamos, como ya lo mencionó Stefan, a participar en el poll de satisfacción. Lo pueden activar a la izquierda de mi video. Les aparece ahí un pequeño botón. Ahí lo pueden activar y contestar. Igual recibimos siempre retroalimentación al correo de la interfaz, que les voy a dejar el enlace en el chat. Entonces siempre bienvenidas todas las observaciones, recomendaciones que tienen. Y muchas gracias también por la paciencia que tuvieron con nosotros con esta herramienta nueva de VoiceBoxer. Es la primera vez que hacemos un evento totalmente en VoiceBoxer y ha funcionado bastante bien con sus pequeños problemitas técnicos, pero creo que lo resolvimos. Entonces, sin más, me despido de ustedes. Les deseo un feliz día, feliz tarde, dependiendo de dónde están. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne-Catherine. Veo que ya están algunos respondiendo las preguntas, como estaba comentando Anne-Catherine, que está al lado del video, donde dice polls, donde pueden responder. La valoración, como siempre, es de 1 a 5. El 1 es, digamos, la peor calificación y el 5 la mejor. Bueno, les pido de responder estos y ya me despido yo. Muchas gracias por su participación, por las preguntas que nos ayudaron a profundizar también y aterrizar los temas también a su realidad. Muchas gracias a los ponentes por sus presentaciones. Y nos vemos pronto, ojalá en marzo, en el espacio del webinario sobre la recuperación verde. Muchas gracias.